Hola amigos de Generación Pro, ¿cómo están? Que tengan un maravilloso inicio de semana y qué mejor iniciarlo aquí sintonizando el programa juvenil de Radio Congreso, ¿no? Soy Paola Salinas y como siempre estoy muy contenta de que nos acompañen en una emisión más de su programa juvenil favorito. Aquí en la cabina ubicada en el Senado de la República ya estamos todos listos para llevarles este programa hasta donde sea que se encuentren. Y cuando digo todos, incluyo a nuestros 3 invitados de este día que en unos momentos más platicaremos con ellos acerca de los temas de la agenda nacional y en específico en la sección Rifa o no rifa, dialogaremos sobre las infancias trans. Ya saben que para que estén bien informados, siempre los invito a sintonizar las 3 señales del canal del Congreso. Ya saben que son 45.1, 45.2 y 45.3. Las 2 últimas solo se transmiten en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero pueden checar las transmisiones por medio de la página web, donde por supuesto también pueden sintonizar Radio Congreso. En Generación Pro queremos escuchar la voz de los jóvenes de México y por eso los invito a que me contacten a través de mis redes sociales si gustan participar con nosotros o si quieren que hablemos de algún tema en particular. Estoy como @PaolaMezcua. Y ahora sí, ya llegó el momento de conocer a nuestros invitados. Hielo, 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 rompiendo, rompiendo, hielo, 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 rompiendo, rompiendo, hielo, rompiendo, hielo, rompiendo, hielo, hielo, rompiendo el hielo. hielo. En esta emisión, nuestros invitados son Sadrac, Guadalupe y Luis. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Sadrac, por favor, platícale a la audiencia de Generación Pro quién eres. Pues muchísimas gracias, desde luego, por la invitación. Nosotros somos parte de la organización de LGTB Rights México, organización obviamente que está en pro de la defensa de los derechos, no solo de la diversidad, sino yo creo que de toda la sociedad en su conjunto, partiendo claramente de una agenda diversa, ¿no? La llamada agenda arcoíris. Bueno, pues yo soy un hombre trans, orgullosamente mexicano, estudiante de la licenciatura en Derecho, ya a punto de egresar. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo de abordar este tema sobre infancias trans, que como bien mencionamos, pues bueno, es un tema polémico pero bastante importante de visibilizar. Muchas gracias. Y sí, es tan importante que por eso ustedes, que son los expertos en el tema, nos van a platicar más de eso en unos momentos más. Guadalupe, platícale por favor a la audiencia de Generación Pro, ¿cómo es que surgió tu interés por estos temas políticos y sociales para que te encuentres hoy aquí con nosotros? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Paola. Pues principalmente el interés hacia estos temas es porque las juventudes en los últimos años han sido muy olvidadas dentro de la política mexicana. Y creo que es muy importante que, siendo parte de una disidencia como lo es la comunidad LGBT, nos tenemos que involucrar más en estos asuntos, porque si de por sí la juventud ya está siendo olvidada, cuando pertenecen a disidencias lo son aún más. Es muy importante visibilizar las problemáticas que vivimos todos. Claro, y qué mejor que lo visibilicemos hablando, alzando la voz, porque eso es lo que hace mucha falta. Luis, platícale por favor a la audiencia de Generación Pro, ¿cuáles son tus intereses? Bueno, mis intereses, prácticamente nosotros los jóvenes, ahorita estamos en un momento revolucionario de que queremos entrar a la política, ¿no? Entonces, principalmente creo que es eso, que caiga el adultocentrismo, ¿no? Y que se le dé una oportunidad precisamente a nosotros, los jóvenes, que somos el nuevo relevo generacional. Y bueno, más que nada, nosotros 3 que estamos aquí y que formamos parte de la comunidad LGBT, pues somos un sector más olvidado, más vulnerable y esa es nuestra lucha, ¿no? Visibilizarnos, estar dentro de que eso nos tome en cuenta. Muchas gracias. Entonces, por lo que entiendo, los 3 son integrantes de LGBT Rights, ¿es correcto? Es cierto. Ok, platíquenos un poquito entonces de en qué se encarga, de cuáles son los intereses fundamentales de esta asociación. Guadalupe, por favor. Ok, pues LGBT Rights México es una organización encargada de precisamente incluir a los jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBT dentro de la política mexicana. Existen diferentes niveles. En esta ocasión nos acompaña el vicepresidente de la Ciudad de México y bueno, yo soy integrante al igual que Sadrac.
Mira qué interesante. Me habían platicado, obviamente, mis compañeros de producción que iban a venir aquí los expertos, pero no pensé que tanto, ¿eh? Son tan expertos, déjenme les platico a ustedes en casa, que incluso estuvieron colaborando cuando se realizó el primer parlamento LGBTIQ+, aquí en el Senado de la República por parte de Movimiento Naranja. Entonces, sí, es muy, muy interesante escuchar todo lo que nos tengan que decir. Muchas gracias, chicos. Y bueno, después de haber platicado un poquito con estos invitados tan especiales este día, ustedes en casa platíquenos, piensen, analicen qué es lo que les motiva para que se puedan informar y sobre todo que puedan participar en temas de decisión para el país. Ahora vamos con la sección Rifa o no rifa. ¿Rifa Rifa. o no rifa? Rifa. ¿O no rifa? Rifa. ¿Rifa o no rifa? Bueno, yo sé que ustedes saben más que yo, pero bueno, ya ni modo, les platico un poquito de lo que yo he investigado acerca de las infancias trans, que poco a poco han adquirido más visibilidad a nivel internacional en los últimos años, ya que las niñas, niños y adolescentes trans han empezado a demandar derechos bajo el resguardo de movimientos organizados con personas como ustedes, justamente reclamando ese reconocimiento a una existencia digna que este derecho debe ser garantizado por el Estado. Entonces, pues a pesar de que la legislación más avanzada a nivel regional sea el país de Argentina, pues también poco a poco aquí en México se han hecho avances, ¿no? Entonces, sabiendo esto, yo tengo conocimiento que hasta el momento los estados de Jalisco, Puebla y Oaxaca son los que ya han reconocido que se pueda modificar las actas de nacimiento para aquellos niños trans. Ustedes me van a corregir si sí o si no. Entonces, Sadrac, ¿cuál es tu conocimiento, tu noción referente a este tema del reconocimiento para las infancias trans y poder hacer este cambio en su acta de nacimiento? Pues bueno, miren, principalmente tomar en consideración que el tratamiento o bien el proceso de transición debe de ser un tratamiento integral, ¿sí? Que debe de observarse principalmente desde 3 aristas fundamentales, que es el sector salud, ¿no? La asistencia de programas que realmente brinden una salud de calidad y un tratamiento de reemplazo hormonal con todo lo que conlleva endocrinólogos, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, para que obviamente se tome en consideración la opinión de un menor, ¿sí? Posteriormente, esta parte de la educación, ¿no? Que es la segunda casa de los menores, en donde la mayor parte del tiempo pasan y muchos de ellos empiezan a reconocerse ahí dentro de las instituciones escolares, ¿sí? Último, pues está la sociedad, ¿no? Que nosotros precisamente a través de esta visibilización, de darle nombre a las cosas, que es muy importante, ¿no? Empezar a utilizar este lenguaje incluyente, no solamente las niñas, porque justamente estamos, creo que, acostumbrados a una sociedad muy heteronormada todavía, ¿no? Entonces, claro, como niños, pues nos imponen esta parte de debes de comportarte como niña, debes de comportarte como niño, utilizar esta forma de uniforme, el cabello corto, bueno, ciertas normatividades que hoy en día yo creo que ya deben de ser más flexibles y más aperturadas, ¿no? El reconocimiento jurídico, obviamente, pues, y más bien una asesoría jurídica a los padres, ¿no? Que también es importante que se eduquen en este tema las familias como instituciones primarias de socialización para los menores. Debe de ser un ambiente cordial y de comprensión, totalmente, y eso pues obviamente debe de sentar un precedente para que exista esta reconocimiento jurídico ya legal en el que el niño pues pueda crecer en una vida feliz, sobre todo, y llena de amor, ¿no? Generando condiciones propiamente dignas para esta identificación como personita trans, ¿no? Si bien es cierto, se abre este debate que dicen, es que pues un niño no tiene esa capacidad de reconocerse entre sí y entre no. Bueno, tomando en consideración temas psicológicos que uno se desarrolla en 3 ejes, el biopsicosocial, ¿no? Entonces empezar a abordar, empezar a llevar un análisis justo para hacer una infancia digna y tomar en cuenta algo muy importante, el interés superior del menor. Sí, algo que aquí en el Senado de la República, en la Casa del Pueblo, el Congreso de la Unión, se ha velado mucho por su defensa, muchísimo, justamente por esta parte de los derechos totalmente protegidos del menor,
¿sí? Entonces, parte de ese reconocimiento es su derecho de los menores y sin duda debe de ser ya pues parte de esta misma diversidad humana, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de diversidad sexual, sino somos una diversidad humana. Claro. Y sobre todo el Estado, como ya bien dije, pues debe de garantizar este derecho para todas y todos. Claro. Entonces, en su caso, que también nada más sean 3 estados de los que yo tengo noción, es muy, muy poco. Se tienen que establecer políticas públicas, una legislación adecuada para que se pueda garantizar este derecho tan importante. Y ahorita también, como señala Sadrac, pues esta parte de que no se les considera como que una opinión válida a los niños por ser niños, cuando en realidad hay estudios que ya señalan que desde los 2 años, bueno, incluso desde los 18 meses hasta los 3 años, Claro, ya sí. las personas se pueden identificar como hombre o mujer o Sí, no por binarios. supuesto, sí. O sea, ya se identifican, o sea, no es algo que se ha inventado, hay estudios reales. Entonces, mira qué bien que ustedes estén aquí para complementar toda esta información. Ahora, el vicepresidente de LGBT Rights, Luis, platícanos un poquito, por favor, referente a cómo está la normativa en este tema. Te digo que yo tengo noción que son Puebla, Oaxaca, Jalisco, los estados que te permiten este cambio de acta de nacimiento, pero ¿ya hay algo en pie para próximos estados? Sí, mira, actualmente son 18 entidades federativas de México que permiten un cambio de identidad de género en el país, ¿no? En ellos se encuentra Coahuila, el Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, etc. Pero precisamente como lo acabas de mencionar, es justo Jalisco, Puebla, la Ciudad de México y Oaxaca recientemente quienes incluyen esta parte de las infancias trans. ¿Por qué? Porque los otros estados solo lo permiten a partir de la mayoría de edad. Pero estas 4 entidades que en mi parecer están a la vanguardia en este tema, lo permiten a partir de los 12 años, lo que es la Ciudad de México, Puebla y Jalisco. Oaxaca Jalisco no hay un límite de edad. Oaxaca y las otras demás entidades es a partir de los 12 años que ya pueden las infancias y las personas jóvenes hacer un cambio de nombre y de identidad de género. Y sí, justamente, o sea, somos 32 entidades en el país y para que solo 18 estados lo permitan, pues sí, todavía nos falta bastante, ¿no? O sea, vamos un poquito más de la mitad, pero yo creo que es un tema que podemos seguir insistiendo para que justo en un futuro, pero ya muy pronto, sean pues todo el país, ¿no? Qué mejor. Sí, es algo que se tiene que garantizar ya, y es que sí son demasiados, bueno, pues, valga la redundancia, es muy poquito que sean nada más 18 y sobre todo que tengan tantas limitantes como cumplir la mayoría de edad. Exacto. Si ya desde los 3 años ya es un hecho que ya tienes una identidad definida. Entonces, qué y todas las lamentable. trabas también que existen para precisamente estos estados que sí permiten el cambio de identidad de género. También existe una serie de trabas inmensas, no sé, que estaba yo también investigando y por lo que sé, que también tiene que tener la autorización del papá, de la mamá, del tutor legal, ¿no? Entonces, son muchos. Y luego los trámites, de verdad, todos estos trámites que llegan a ser a veces incluso costosos y que tanto nosotros hemos abogado y principalmente los legisladores, ¿no? Para que sea un procedimiento gratuito, ¿no? Y que fácil, así como nosotros vamos a cambiar cualquier número en el CURP o cualquier tema administrativo y que el Estado lo debe de proporcionar de manera eficaz y gratuita, para este tema hay muchas trabas, el dinero, el tiempo, mucho. Claro, yo personalmente cuento con un amigo que es mujer trans, entonces me decía, güey, yo tuve que ir a Clínica Condesa Iztapalapa a realizar todo mi tratamiento porque ahí es gratuito, pero, o sea, como de puro churro, llegué ahí porque en realidad, o sea, es carísimo y el Estado no te garantiza ese cambio de identidad, aunque debería de ser un hecho, debería de estar considerado como un derecho tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sabiendo que está esta opción aquí en la Ciudad de México, tú, Guadalupe, ¿qué otras opciones conoces o nos podrías comentar que hay para estas personas que quieren realizar este cambio de género? Pues es que en realidad no hay tantas opciones y es por eso que es muy importante más bien visibilizar esta problemática, porque como bien lo decía Luis,
En las entidades federativas que se permite este cambio, antes de la mayoría de edad, se necesita también la aprobación de los padres de familia o de los tutores, de quien sea que esté encargado del menor, y también precisamente lleva una serie de estudios psicológicos y psiquiátricos, y también una serie de entrevistas con jueces y con las personas encargadas de aprobar este cambio. Entonces, creo que como tal no hay muchas opciones, o es que tu familia te apoye o esperarte a la mayoría de edad. Recordemos que nuestro país es un país muy transfóbico y en general homofóbico. La tasa de vida de estas personas es de apenas 35 años. Entonces está pésimo porque es un claro reflejo de la deficiencia tanto educativa como estructural y legislativa que tiene nuestro país. Entonces hay que simplemente visibilizar y exigirles a quienes están encargados de legislar, sobre todo pues este tipo de situaciones. Y bueno, no solamente que sea 35 años la edad máxima para la vida de estas personas, sino también es algo tan lamentable que México sea de los primeros países en los que se llevan más casos de homicidios, transhomicidios a las personas de esta comunidad. Sí, es algo que se necesita garantizar su seguridad. Claro. Entonces, bueno, ya nos comentaba Luis respecto a las medidas de que el Estado debe de garantizar este derecho gratuitamente, y de hecho en el Parlamento Juvenil que ya les comentaba que hubo en el mes de junio, en el mes del orgullo, pues varios chicos nos comentaban, porque fuimos a hacer ahí sondeitos, nos decían que sí, que ese derecho se debe de garantizar y que esa sería alguna de las iniciativas que ellos propondrían referente a ese tema. Sadrak, ¿tú qué iniciativa para poder apoyar a este sector de la comunidad propondrías para que se pueda garantizar su identidad? Bueno, yo realmente sí, y en efecto, presenté una iniciativa en materia laboral. Obviamente pues esto ya va enfocado a las infancias, bueno, no, ya no a las infancias, sino más bien a la adultez trans, okay, ¿no? En el que se garantice precisamente ese derecho al trabajo. No, como les mencionaba al principio, creo que es un tema que debe de abordarse desde muchas aristas, ¿no? En un momento dado ya el menor pasa a esta parte de la vida laboral y pues bueno, se encuentra con un mundo en donde hay discriminación, en donde hay aislamiento, a esta huella de rechazo, ¿no? Y entonces, pues él empieza a tener otras repercusiones que a lo mejor si él viene de una buena infancia, ¿no? A lo mejor se logra garantizar esta parte de una buena infancia trans y ya en su adultez se encuentra en esta situación, pues es lamentable, ¿no? Lamentable no solo para uno, y se los digo yo desde mi vivencia como hombre trans, ¿no? En un momento dado, si a mí se me hubiesen dado a lo mejor las herramientas desde la infancia para poder enfrentar ciertas situaciones, pues bueno, a lo mejor habría otras circunstancias, ¿no? Bueno, volviendo al punto, sí, mi iniciativa fue enfocada en materia laboral, en el que se garantice el acceso a las personas trans mediante la conjunción en el servicio profesional de carrera, que no haya ninguna laguna jurídica o que deje brecha jurídica para que en un momento dado puedan decir, bueno, por ser de tal condición o tener tal situación, pues no puedes ocupar esta plaza, sobre todo dentro de la administración pública, porque si bien es cierto, y siempre hago mucha acotación en esto, las empresas privadas ya tienen estas políticas incluyentes. En muchas he observado esta progresividad, ¿no? En cuanto a derechos y defensa de empresas incluyentes, que las llaman. Hemos estado en cumbres, en algunas ferias del empleo, justo, ¿no? Que son aliadas a nosotros. Pero sí, en la administración pública considero que hace falta voces trans, LGBT en general, para estar en espacios de tomas de decisiones con una representatividad digna, ¿no? Que se diga, es una persona trans, abiertamente gay, abiertamente lesbiana y sin ningún dejo de discriminación. Siempre yo he mencionado y he dicho, debemos la diversidad trabajar por esta política de cero tolerancia a la discriminación en todas sus coyunturas, en absolutamente todas. Y bueno, a pesar de que poquito a poquito se ha avanzado en este ámbito, porque ya tenemos en esta 65ª legislatura a 2 diputadas trans. Así es.
todavía faltan muchos espacios por ocupar, mucha visibilidad. Nos platicaba la diputada presidenta de la Comisión de Diversidad, Salma Luébano, que ya se logró tener un censo arcoíris en el cual ya se estima cuántas personas de la comunidad LGBT hay, porque ni siquiera esos datos tenían. Entonces, obviamente esto sirve para que puedan crear políticas públicas enfocadas en específico en ese sector, porque si no hay ni siquiera esos datos, esas cifras, esos números, no se puede hacer nada. Exactamente. Entonces, ahorita que me comentaste lo del trabajo, me da como la curiosidad, hasta incluso les dije a los de la cabina, denme chance de alargar este programa en este tema porque está tan bueno, y sobre todo ustedes que están tan relacionados con ello y que nos pueden hablar desde datos duros, no solamente como una vivencia, realmente con conocimientos, y lo quiero aprovechar. Entonces, pues particularmente, ¿tú has tenido alguna situación de discriminación en parte del trabajo? Sí, la verdad es que sí, en un momento dado, tanto fue en una empresa pública como en la administración pública, hubo unas situaciones justamente que atendiendo a la pregunta a lo mejor que le hacías en un momento a mi compañera Guadalupe, ¿qué nos tiene hoy aquí con este gusto por la política, por la incidencia, ¿no? Uh-huh. Fue justamente eso, empezar a observar que yo fui pues víctima, ¿no? De discriminación, de aislamiento incluso en el lugar, vaya, donde yo me encontraba laborando. Y pues bueno, ante esto no solamente se vio afectada mi parte, sino también las personas que decidían estar conmigo pasaron a ser en cierta forma, bueno, esto que le llaman los salpicó, ¿no? El hecho de decir, había esta cuestión de apodos, esta cuestión que te decían, es que es hombre trans, es que el niña, o sea, refiriéndose de manera muy despectiva. Y desde ahí, pues bueno, ya tenemos que empezar, es urgente que se haga a lo mejor incluso también un plan nacional de capacitación y sensibilización para las secretarías de Estado, en donde se hable justamente de esta parte de la inclusión. Si bien es cierto, hay secretarías que ya también están aliándose con nosotros, abren las puertas totalmente, y eso pues es muy muy grato, el poder acercarte a una autoridad y expresarle, mira, yo soy abiertamente un hombre trans, ¿qué sucede? ¿Cuál es mi situación? Pues bueno, está excelente, pero sí a lo mejor en niveles operativos, sí sensibilizar esta parte. Sí, mucho, y en empresas privadas pues sí, también sufrí, sobre todo cuando iniciaba mi proceso de transición, pues la gente sí te decía, es que necesitamos gente que sea constante, y a lo mejor no te decían, no puedes presentarte aquí, pero sí te decían, pues es que no pasaste los psicométricos. Bueno, no me has aplicado nada, ¿cuáles psicométricos, no? Entonces, pues bueno, es parte de lo que se ha enfrentado a lo mejor en cuanto al tema laboral. Mira qué lamentable y qué comentarios tan tontos, que parece que estuvieran en una escuela primaria y no trabajando como profesionales. Sí. O sea, sí es demasiado crítico esta situación. Luis, tú como vicepresidente de LGBT Rights, es que es un honor, ¿eh? Platícanos cuál sería como la iniciativa que propondrías referente a este tema, y sobre todo para apoyar a este sector de la población, que de por sí ya es un sector vulnerable, ahora tratándose de infancias todavía lo es más. Sí, bueno, yo creo que con respecto a lo que hablábamos hace un momento, tendríamos que exhortar, ¿sí?, a los congresos de las entidades federativas precisamente a que los legisladores comiencen a tomar estos temas, ¿no?, de las infancias trans. Y bueno, y eso que en este momento estamos hablando de solo las infancias trans, porque realmente temas de la comunidad hay muchos, discriminación hay bastante. Pero nuestra iniciativa sería prácticamente esa, ¿no? Exhortar a todos los congresos para que incluyan en su normativa, porque como esto es un tema de orden civil, se tendría que hacer una modificación en los códigos civiles de cada una de las entidades. Entonces sería un exhorto para que los legisladores modifiquen la normativa para que los registros civiles puedan permitir a las personas trans, y no solo a adultos, sino también a las infancias trans, a poder hacer este cambio de identidad. Y como te lo mencionaba hace rato, ¿no? O sea, qué magnífico sería que todo México ya lo hiciera, y no solo 18 entidades. Entonces creo que la principal iniciativa sería esa, que ya se comience a hacer en todo el país. Muchas gracias. Guadalupe, platícanos por favor, ¿cómo fue que de chica, porque obviamente esto ya comentamos que desde los 3 años ya es un hecho, que desde chica te identificaste
con otro sector de la población, por así decirlo? O sea, que eras parte de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, yo soy una mujer cis, pertenezco a un espectro bisexual y creo que esto es algo muy invisibilizado porque justamente cuando eres pequeño la sociedad te enseña a que todo está tan polarizado que o es blanco o es negro. En este caso, o eres gay o eres lesbiana, o eres mujer o eres hombre. Entonces es tan difícil a veces darse cuenta de esto para personas de nuestra comunidad que hasta que no se tiene un punto de interacción con estos temas es cuando te das cuenta. Yo me di cuenta ya pues bastante grande, como a los 13 años, y fue precisamente porque empecé a relacionarme con personas que pertenecían a estas disidencias. Comencé a tener amistades y justamente platicando de esos temas es porque también en las escuelas no te enseñan nada de eso. Cuando se intentan tocar temas que tienen que ver con la sexualidad o con la identidad, son o muy breves, muy nulos o muy por encimita. Y es un tema tabú. Claro que sí, sigue siendo tabú. Aunque se esté haciendo una apertura actualmente, sigue siendo tabú, porque en las escuelas sigue sin realmente darse una enseñanza de esto. Cuando yo iba en la primaria recuerdo perfectamente que si mencionabas la palabra tan siquiera gay o lesbiana, no, te castigaban y te ponían a hacer planas o tarea extra, algo así, porque simplemente era algo malo, representa algo malo todavía para algunas personas. Creo que simplemente es hacer apertura a estos temas dentro de la educación en general en el país y que mejor empezar desde los niveles más bajos, como debería ser el kinder, por ejemplo. Sí, claro, eso es algo que desde casa obviamente empieza y en la escuela se tiene que reforzar. Te deberían de enseñar esta educación hacia el ser humano, hacia garantizar los derechos humanos de todas y de todos y de todes en este caso. Entonces, mira qué gusto tenerlos a los tres. Es un honor y muchas gracias por compartirnos esta experiencia, este tema tabú de los que muchas veces no se habla y no se quiere hablar. Es muy importante para nosotros que nos compartan estas experiencias aquí en Generación Pro. Ustedes en casa, pues, ¿qué piensan del tema, y qué consideran que sería necesario para que se pueda garantizar las identidades? Por mientras, aquí en el Congreso de la Unión, pues poco a poco se avanza en hacer una legislación más en pro de todos. Tanto es así que ya les comentaba lo del censo, también lo del Parlamento Juvenil, que esa es una medida para que poco a poco las voces de todos se empiecen a escuchar y empiecen poco a poco a alzar la voz. Pero bueno, también piensen ustedes en casa qué medidas serían necesarias seguir implementando. Y enseguida regresamos, vamos a ir a una breve pausa, pero aquí los esperamos en Generación Pro. Gracias por continuar con nosotros en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Ahora es momento de conocer el crush legislativo de cada uno de los tres invitados de este día. Sadrac, ¿quién es tu crush legislativo? Con esto me refiero a que sea un inspirador para ti, o sea, una inspiración. No, ya el físico pues es otra cosa, ¿verdad? Sí, pero platícanos. Que no me oiga mi crush real, pero... Bueno, pues yo considero que en esta legislatura han existido buenos posicionamientos, buenas figuras. Estábamos hablando hace un momento sobre el diputado Miguel Torruco, ¿no? Que tiene unos aportes increíbles desde temas históricos hasta lo mejor en materia, bueno, en el trabajo que ha hecho legislativo. La diputada Salma Luébano, desde luego, en pro de la defensa de esta lucha tan digna, como ella lo menciona, de la diversidad. Y pues bueno, yo creo que finalmente la senadora Citlali Hernández también ha sido un precedente justamente en esta parte de la lucha, ¿no? De mantenerse con esta convicción de ideales. Creo que son tres personajes que yo admiro, ¿no? Y pues básicamente de grande quiero ser como ellos, ¿no? En algún momento. Pues mira, yo conozco más o menos el trabajo de la diputada Salma Luébano. Tuve la oportunidad de entrevistarla para un programa de tele aquí en el canal del Congreso. Justamente hablamos de infancias trans y súper amable y además como súper luchadora. O sea, es algo que realmente le interesa tanto que se compromete realmente. Entonces, de ella entiendo tu crush, del diputado Miguel Torruco, pues
No tiene nada que ver el físico, ¿verdad? No, para nada. Porque sí nos han llegado a comentar los invitados que han venido aquí a Generación Sí, Pro que tiene de luego hecho, que ver. es una persona, hemos tenido yo un acercamiento ya con él y es una persona también sumamente sencilla, o sea, admirable, muy educado y, o sea, más que nada admiro esta parte de su personalidad, ¿no? Sí, Es claro, además de que Ajá. está como tan comprometido también con la Claro. juventud, que abre este espacio ¿cómo se llama esto cuando es regeneración generacional? Relevo generacional, miren. Exacto. Se ve que los tres siguen su trabajo. Sí, está súper bien preparado, además de que tiene una vida y una familia de políticos que Claro. obviamente trae como ese compromiso por nuestro país bien arraigado. De la senadora Citlali Hernández, la verdad no traigo como mucho conocimiento. Ilústranos un poquito de ella en específico, por qué te motiva. Pues bueno, ella en sí actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad en la Comisión de Seguridad y pues ha hecho sobre todo este trabajo desde la bancada del partido Morena, en donde pues bueno, justamente esta parte de defender las ¿cómo decirlo? Las iniciativas, ¿no?, presentadas del mismo grupo parlamentario y de alguna manera tener esta contundencia en la ideología, porque muchas veces dentro de la política a veces hay ese quiebre, ¿no?, esa discordancia entre lo que es el ideal, ¿no?, que tiene tu partido y lo que están hablando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues es importante la contundencia en las ideas, en los ideales. Si no, pues bueno, ¿cómo vas a representar tú una ideología dentro de un congreso? ¿Cómo vas a representar a tu propio pueblo si no hay esa congruencia? Entonces yo creo que el trabajo de la senadora Citlali en pro también de las mujeres ha hecho mucho trabajo legislativo en pro de la violencia de género, que también es un tema bastante importante, interesante, que también se correlaciona con nosotros, la diversidad sexual. Ha hecho también un trabajo verdaderamente destacable, ¿no? Realmente ahorita, por ejemplo, en el Congreso local de la Ciudad de México, la ley vicaria, ¿no?, que ya también se admitió como parte de la ley de mujeres para una vida libre de violencia. Creo que también fue un precedente bastante importante y posteriormente eso va a ser plataforma para el trabajo en la diversidad, igual para combatir la violencia que a veces nosotros vivimos. Es que la violencia se necesita erradicar desde todas las aristas y en este punto que es la violencia vicaria, que es justamente cuando se ejerce la violencia hacia los hijos para dañar a la madre de familias, y es como algo necesario ya. Y bueno, también aparte como una gran trayectoria, me comentaban acá en la cabina que también es secretaria de Morena, entonces general de Morena, entonces sí trae como mucho compromiso. Claro. Secretaria general de Morena y también bueno, ahorita que me comentaste lo de que tiene como muy en pie el tema de seguridad, sí es algo que se necesita aquí, o sea, trabajar, totalmente. Entonces mira qué interesante. Guadalupe, ¿quién es tu crush legislativo? Bueno, tengo principalmente dos. La diputada Salma Luébano, porque igual precisamente hace poco tuve la oportunidad de entrevistarla y en verdad el trabajo que ha realizado dentro de la Cámara de Diputados, las legislaciones que ha hecho son sumamente importantes para nuestra comunidad. Y el otro crush sería, me parece que Ricardo Monreal, porque es un gran hombre. Es muy conocido por abrir la política a los jóvenes y creo que es muy importante eso, acercarse a los jóvenes para realmente hacer una buena política en el país y que realmente sea democrática y nos incluya a todos. Y también me gustaría mencionar a la diputada Sue Bernal. Igual, en materia de seguridad es increíble porque ha estado presentando iniciativas de ley para capacitar de mejor manera a la Guardia Nacional y a la Sedena con ese traspaso que se hizo hace poco. Entonces creo que también sería ella. Mira qué interesante de los tres. Bueno, la diputada Salma ya sabemos todos que es un ejemplo creo que a seguir. Ese sería de todos. Ajá, sí, y un referente a más no poder porque obviamente sí está tan comprometida que, bueno, el principal que yo conozco y del que nos estuvo comentando y nos sigue comentando es lo del censo arcoíris.
Entonces eso es un super logro, un parteaguas para estar haciendo muchos trabajos referente a políticas públicas. Entonces, claro que sí. El senador Ricardo Monreal, pues yo creo que todos los chicos que vengan aquí va a ser como el crush, porque pues obviamente este programa es de jóvenes. Entonces, pues qué mejor que al encargado de que esos parlamentos sean una realidad. Obviamente, como presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en el Senado, pues tiene ese poder, tiene la convocatoria para todos los chicos, que incluso es de más de 2,000 jóvenes. Entonces, pues yo creo que 2,000 jóvenes van a admitirlo como crush. Y de su Bernal, pues también incluso ya abrió un parlamento juvenil creo que me parece fue en junio, allá en Diputados, justamente por parte del PRI. Sí. En conjunto con la diputada más joven de la legislatura en diputados, Carla Anaya. Sí. Entonces, sí, yo creo que ellos que se encargan de darle voz a los jóvenes, pues ustedes allá en su casa también nos identificarán como el crush de todos. Luis, ¿quién es tu crush legislativo? Yo creo que vamos a parecer grabadora aquí, ¿no? Es justo igual el diputado Miguel Torruco, la diputada Salma, el senador Monreal. Pero, ¿sabes? Ahorita te digo, somos una grabadora, yo creo, porque estas tres personas le han abierto la puerta a los jóvenes. Y yo creo que por eso, ahorita que acabas de decir, 2,500, 3,000, vamos a decir que ellos tres. Uh-huh. Pero es justo por eso, porque como te comentaba hace rato, nosotros estamos buscando de verdad incidir ya en la política nacional. Y yo creo que estas tres grandes figuras, que de verdad son tres referentes muy, muy de admirar, han abierto las puertas del Congreso, del Senado. El senador Monreal, ni se diga, tiene en su agenda contemplada a la comunidad LGBT. Y nosotros, como miembros de la comunidad LGBT, pues nos acercamos más a él y nos sentimos seguros de que podemos confiar en él, ¿no? La diputada Salma, pues ni se diga, ¿no? Y con todo su trabajo, y como ella dice, ¿no? Que no solo le ha costado estar sentada en su curul, sino a golpe de sentencia que le ha costado, y también que ha pasado por tantas cosas, y que gracias a su experiencia, bueno, estar ahora sentada en el Congreso es, pues, que bueno, ¿no? Es un avance, bueno, sí, es un avance que vamos progresando, ¿no? De que ya dos mujeres trans ya estén en la Cámara de Diputados. Y bueno, el diputado Miguel Torruco, de físico, está guapito el diputado, pero realmente su trayectoria es increíble. Yo lo admiro mucho, y más que nada porque ahorita se ha convertido en el diputado TikTok de que todo nos comunica. Realmente yo me han dicho muchos amigos que han conocido, y son amigos que no están en la política, O sea, yo son amigos ingenieros que tengo, químicos, y que me dicen, ¿qué crees? Acabo de ver este TikTok del diputado y ya me enteré que quiere repatriar el oro. Y cuando ni en cuenta, ¿no? O sea, y muchos claro, TikToks que ha hecho el diputado y que son informativos, y bueno, y con toda su trayectoria. Sí, es que ese acercamiento con los jóvenes, obviamente, y hasta yo creo que ustedes que nos escuchan allá en sus casas también se han enamorado de ellos de tanto que los escuchamos, porque sí, realmente son un referente para la juventud, y que te abran los espacios para que entres a estos espacios, a estos recintos legislativos más allá de legislativos, más monumentales. O sea, parecía antes un sueño. Entonces, realmente cuando han entrado aquí los chicos del Parlamento, así de en mi vida pensé que iba a venir, sobre todo de los estados más lejanos, ¿no? No con trabajos pude venir, pero aquí hice la luchita y estoy en este escaño sentado, o en el caso cuando se hacen en diputados, ¿no? Estoy en este curul, entonces siempre es algo muy interesante. Recuerdo que cuando yo entrevisté a la diputada Salma, ya al final nos dijeron, hagan unas tomas como para que se vean de que están platicando, ¿no? Sí. Le dije, la verdad me sorprendes mucho, y le digo, y personalmente me da mucho orgullo y mucha alegría que tú estés representando a todos, ¿no? No solamente a tu comunidad, o sea, a las personas, eres un representante de la población, ¿no? Le dije, ¿cómo lo hiciste? Porque está obviamente dificilísimo poder quedarte en un puesto de representación pública. Entonces le dije, ¿cómo lo hiciste? Pues trabajando, mija. Sí, le ha costado. Felicidades, sí, claro. Bastante. Entonces, obviamente son de admirarse, y qué padre que ustedes también estén tan acercados a ello, que puedan constatar que realmente han sido personas, crush legislativos, que han trabajado para
realmente ganarse ese papel. Y después de escuchar estas interesantes razones de por qué estos personajes del ámbito legislativo son el crush de estos 3 invitados, ahora vamos a la sección donde ellos nos platican acerca de las observaciones, las recomendaciones de las prácticas legislativas y parlamentarias. Zona Fandom. Zona Fandom. Zona Fandom. Chicos, pues bueno, ustedes obviamente que están bien relacionados con este tema de la política y lo que significa el canal del Congreso para los representantes políticos aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, obviamente les consta que ellos revisan al 100 lo que es la programación del canal del Congreso y en este caso lo que es Radio Congreso. Entonces, sabiendo eso, pues hay que ayudarles un poquito con su trabajo, ¿no? Hay que decirles nuestra opinión referente a las prácticas legislativas y parlamentarias. ¿Qué nos parece acerca de la manera de cómo se llevan a cabo las votaciones, cómo se lleva a cabo todo este proceso legislativo y cómo podría ser más ameno para que incluso más chavos se puedan incorporar a ello y les pueda interesar? Porque obviamente este es un tema que a todas y a todos y a todes nos involucra. Entonces, Guadalupe, ¿cuál sería tu recomendación, tu observación? Pues creo que precisamente como lo han estado implementando tanto diputados como senadores, es acercarse a la política, acercar a los jóvenes a la política. Pero creo que también es muy importante bajar un poco el lenguaje y ser tal vez un poco más, no coloquiales, pero sí más relajados con los términos que utilizan, porque muchas veces ves entrevistas con algún diputado o algún senador y simplemente es estarla pausando porque tienes que estar buscando terminología. Las personas que no estamos tan involucradas en los ámbitos jurídicos, pues no siempre sabemos de qué tratan los conceptos que mencionan. Entonces creo que también sería un poquito bajar el nivel del lenguaje, no tanto hacerlo tan especializado. Y pues creo que principalmente sería eso. No se me ocurre ahorita otra cosa. Ok, muchas gracias. De hecho, por ejemplo, particularmente a alguien que le voy a tener que mandar saludos porque lo voy a mencionar, a mi novio luego me dice, oye, ¿cómo le haces para entenderle a todo el rollo que traen tan político y tan... O sea, con un lenguaje tan jurídico y tan de abogados, ¿no? Que casi tienes que ser abogado ya experto y especializado para que lo puedas entender. Le digo, la verdad es que trato de cachar lo más importante, ideitas, y como bien dices, Guadalupe, pues buscar como el término porque sí es bastante complicado. No es algo tan digerible y sobre todo si no te importa, como es el caso de que a veces estás como con tantas cosas que lo que menos te interesa es meterte en rollos políticos, pues lo dejas pasar. Pero es algo que se tiene que súper atender porque, o sea, diario trabajan ellos y diario se aprueban leyes que luego ni sabemos si sí o si no. Por ejemplo, el jueves que fue aprobada en diputados lo de la iniciativa en materia de vacaciones dignas. O sea, yo creo que esto a los medio mundo le debe de interesar, ¿no? Sí, y que no lo sepas porque realmente no entiendes el lenguaje, es algo que se debería de trabajar. Luis, ¿cuál sería tu observación, tu crítica referente a estos modelos? Bueno, yo creo que sí hay algunas fallas en el ejercicio parlamentario, pero yo creo que el Congreso debe de abrir las puertas al pueblo. O sea, el Congreso es la casa del pueblo, ¿no? Y normalmente nosotros siempre vemos que los diputados, los legisladores, senadores, diputados, están arriba, ¿no? Y que son inalcanzables. Pero realmente no, o sea, son nuestros representantes y es muy fácil, bueno, no es fácil contactarlos, pero es eso justo que debería de cambiar, ¿no? El acceso a ellos, ¿no? Que las instalaciones del Senado se abran un poco más a la población, igual las del Congreso, ¿no? Igual para que exista, no sé, algún tipo de foro informativo, para que la misma población conozca las instalaciones donde, pues bueno, están cambiando las leyes, la normatividad de México entero, porque te digo, muchas veces lo vemos desde lejos, o sea, nosotros porque ya estamos pues tratando de entrar aquí y ya sabemos que tal vez buscando en la oficina de tal diputado, de tal senador, lo vamos a encontrar, nos va a dar un minuto de su tiempo y órale, ¿no? Ahí lo vamos a agarrar. Pero realmente la gente que es trabajadora de, no sé, en el transporte, cualquier oficio, no
lo ve muy lejos. Entonces yo creo que debería de ser más accesible este tipo de contacto también para escucharlos, ¿no? Porque justo cómo van ellos a legislar si no conocen lo que su mismo pueblo requiere, ¿no? Entonces yo creo que principalmente sería eso. Mira, y qué acertado, porque incluso yo, estando aquí en el canal del Congreso, teniéndolos a la mano y así de acabo de hacer tu transmisión, Sí. me cuesta muchísimo conseguir luego a los diputados para las entrevistas y demás, que es en verdad, pero pues sí, tienen la agenda legislativa tan llena que pues luego sí es medio difícil Complicado. pedir la entrevista para un tema tan importante, para temas que son importantes y temas que para a eso le pagamos, ¿no? Para que nos representen. Pero Sí. bueno, es una situación un poco delicada, pero a ver, Sadrak, ¿tú cuál es tu observación referente a este tema? Pues yo realmente considero que el modelo legislativo que tenemos es bueno, ¿no? No por algo México ha desarrollado tantas leyes. A lo mejor en algún momento en la universidad hacíamos una investigación sobre este tema de la sobrelegislación, ¿no? Que a veces se saturaba tanto de leyes que no se aplicaba ni una ni otra, ¿no? Entonces había una discordancia y bueno, se terminaba haciendo este tema de jurisprudencia, ¿no? Ya por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo considero que el trabajo legislativo nunca debe de perder ese contacto con el pueblo. Sí. Gracias al pueblo llegan a estas figuras de representación y es lamentable, pero a veces existe este olvido, ¿no? Existe esta parte en la que, bueno, no se sigue trabajando la convicción y yo creo que el pueblo debe de estar instruido, ¿no? O bien debe demostrar este interés justo por su representante. ¿Quién es ese representante? Muchas veces estamos en determinada entidad y bueno, no ubico a esta diputada, a este senador, ¿no? Entonces, pues este contacto con lo que es la verdadera base de lucha, las verdaderas... Hay personas increíbles que están en las alcaldías, en las comunidades, ahí en Azcapo que tenemos muchos pueblos y barrios originarios. Existe esta parte de personas que uno reconoce como luchadores sociales, ¿no? Adultos mayores que te dan sus consejos y pues bueno, es admirable, ¿no? Familias, amigos con los que te puedes sentar sobre mesa y es riquísimo tener estas pláticas políticas, ¿no? Y lejos de construir, te ayudan a nutrirte de ideas, pero yo creo que sí, el representante que tenemos aquí en el Senado, ocupando un escaño, un curul, no debe de perder ese contacto, no debe de... es que como expresar, no debería de alejarse tanto de esta parte, justamente para escuchar realmente la realidad social, para que la observe en conjunto con el pueblo, porque bueno, él pudiera tener una posición, sin embargo el pueblo está solicitando a gritos otras necesidades, ¿no? Entonces yo creo que si se hiciera esta conjunción y si realmente se empalmaran estas dos partes y se trabajara en líneas paralelas, México tendríamos todavía un progreso más avanzado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México somos una ciudad progresista, ¿no? En derechos, yo siempre lo marco muchísimo, pero yo creo que sí hace falta que no pierdan el piso, ¿no? Yo siempre, a veces en mis redes sociales, y digo, amigo político, ven, marcha, sal a las marchas, preséntate aquí también con los jóvenes, ¿no? No solamente porque tú tengas toda la experiencia, bueno, el joven tiene esa frescura, ¿no? Esa innovación también en ideas y un trabajo conjunto entre los adultos y los jóvenes estaría excelente, ¿no? Lejos de a lo mejor bloquearte, porque sí ha habido bloqueos políticos en donde a lo mejor el representante de tu colonia dice, no, que no avance o alguna situación similar, pues bueno, mejor coalicionar estas ideas, hacer alianzas, ¿no? Y crecer juntos en temas políticos, yo creo. Claro, siempre el contacto con la ciudadanía, Claro. que fueron, gracias a ellos que están ocupando ese lugar, es algo que no se les debe de olvidar, pero bueno, Claro. este mensaje sí o sí les llega. Yo Y bueno, espero que también sí. la parte del lenguaje, sí es algo que ojalá se vaya acercando, que se vaya tratando de hacer un poquito más digerible para la ciudadanía, para que todos podamos entender lo mismo y todos estemos de acuerdo a lo que se está haciendo, porque pues un país no se hace con una o dos personas o con 500, 128, se hace con
con toda una población, o al menos la mayoría. Entonces, Así es. pues muy buenas recomendaciones, chicos. Y ustedes en casa, pues, ¿qué piensan sobre estas propuestas de los invitados? Ustedes, ¿qué otra medida, qué otra consideración tienen en mente? Analícenlo si quieren, ya saben que me pueden escribir en redes sociales si me quieren compartir su opinión. Y bueno, mientras vamos a una breve pausa, pero continúen aquí en Generación Pro. Gracias por seguir con nosotros en Generación Pro. Continuamos con la sección de Random Parlamentario, y de lo que se trata es que nuestros 3 invitados, Sadrac, Guadalupe y Luis, pues nos platiquen acerca del contexto que tienen en su comunidad y cuál sería su iniciativa para poder mejorar esta situación. Sadrac hace rato nos comentaba que tiene como muchos temas de infancias, bueno, más que nada de la comunidad LGBTIQ+, no sé si una de esas sea tu iniciativa, pero platícanos, por favor. Pues bueno, nuevamente, yo creo que hay muchísimos temas de donde uno puede sacar, ¿no? Para trabajar iniciativas. El otro día comentaba con 2 amigas muy queridas sobre este tema, a lo mejor en la observancia de los partidos políticos, ¿no? El empezar también a observar a aquellos que empiezan a trabajar en partidos políticos como difusores de esta información, ¿no? Del partido, y que también deben de tener un trabajo digno. Reitero, en materia laboral, pues a mí es de mucho interés que se garantice la introducción de personas LGBT. Y en cuanto a mi contexto, pues esta defensa de las infancias, yo al menos les comparto a lo mejor un poquito de mi intimidad, ¿no? Yo sí me reconocí un niño desde los 5 años, y curiosamente a mi madre le decían, es que va a ser niño, ¿no? Entonces nazco, a los 5 años yo era el príncipe, yo era Hércules, Tarzán, bueno, ¿no? Desde ese momento yo ya tenía una claridad, ¿no? Obviamente pues uno afronta los procesos de adolescencia y vas cambiando, bueno, uno se asume como mujer lesbiana, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, hay situaciones que no a veces son del todo gratas, pero te llevan a tener un crecimiento emocional, profesional, y a tomar ciertas cosas. Justamente acudí yo igual a la Clínica Condesa después de buscar ahí 2, 3 personajes trans. Entonces es importante, insisto, creo yo, visibilizar la parte de creo que las mujeres trans son muy visibles, ya ellas han hecho un trabajo increíble, las admiro muchísimo, tengo amigas trans que han trabajado por esta visibilidad y está increíble, ¿no? Y que se les reconozca como mujeres, porque muchas veces dicen, es que no, tú no, porque tú no eres mujer, ¿no? Incluso de los mismos colectivos feministas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como hombres trans, pues bueno, ¿no? También existimos, resistimos, estamos aquí presentes, ¿no? Que se trabaje sobre estas masculinidades, estos modelos de implementación libres de machismo, ¿no? Para también erradicar la parte de la violencia. O sea, son temas muy, muy amplios que podemos ir correlacionando de 1000 maneras, ¿no? Entonces, pues yo creo que próximamente estaré llevando a cabo el análisis de otras 2 iniciativas más. Yo sé que con el apoyo de LGTB Rights le mandamos un saludo a nuestro querido presidente Enrique Vives, ¿no? Lo traen a la siguiente. Sí, claro que sí. Va a haber ese apoyo, ¿no? Para nosotros poder subir a los espacios de tribuna, estos espacios de comunicación, poder hablar sobre esta incidencia política que hoy los jóvenes estamos llevando a la práctica, ¿no? Y sobre todo esa correlación entre ideas y acción, eso es lo que debe de verse más. Claro, que se vea la congruencia de la lucha. Exacto. Muchas gracias. Guadalupe, ¿cuál es tu iniciativa? Debido a mi contexto, yo creo que me gustaría implementar algo que tenga que ver con el medio ambiente, porque en el lugar donde vivo es una colonia que se dedica principalmente al reciclaje de desechos industriales, y muchas veces se llega a ver corrupción por parte de autoridades. Yo no sé si ustedes en algún punto llegaron a ver una imagen que se hizo bastante viral, de estas máquinas donde hacen las quimioterapias, que se hizo muy viral. No lo vi, pero platícanos. Se supone que esas máquinas no se pueden estar tratando así muy a la ligera. No se pueden tirar nada más porque sí. Ajá, tienen que tener un trato especial porque tengo entendido que tienen cierto nivel de radioactividad, entonces es peligroso que se esté manejando así. Bueno, pues esa máquina precisamente estuvo en la colonia donde vivo, y
la gente se preguntaba precisamente que cómo es que sin tantos filtros llegara esa máquina ahí. Y pues es precisamente porque no hay nada que lo regule como tal. También se dedican mucho al reciclaje, o bueno, no sé muy bien cómo llamarlo, si reciclaje o se dedican simplemente a tratar cables. Y para obtener el cobre de manera más fácil, lo que hacen es quemarlo. Y lo queman precisamente de noche, porque es cuando logran obtener estos tratos con las patrullas que se supone están Tú como pasas cuidando. y no viste nada. Ajá, exacto. Entonces creo que principalmente tendría que ver con eso mi iniciativa. Mira qué interesante. Sí, como tiene Sí. mucha radioactividad, incluso dicen que los teléfonos no los puedes tampoco tirar nada más de la nada, porque Sí. tienen que tener como ese... Ver si primero se pueden reciclar de alguna manera, ocupar las partes y lo que sea desechos ya tal cual, de alguna manera ver cómo se deshacen, pero no quemándolos. Sí, así es. Hace un daño muy grave ese tipo de químicos, respirarlos. Entonces, mira qué buena iniciativa traes. Luis, ¿cuál es la tuya? Bueno, mi iniciativa es una que bueno, ya la tengo pensada, más o menos trabajada. Es una modificación a nuestro código penal, primeramente de la Ciudad de México, ¿no? O sea, vamos a ir poco a poco. Para que se tipifiquen los delitos de odio en contra de nuestra población LGBT. O más bien se aumente la pena por delitos de odio que se hacen justo a la población. Así como quiero hacer la comparativa de cómo existe el delito de feminicidio que se castiga, que la pena aumenta por ser de odio hacia la mujer. También existe mucho odio y muchos delitos en contra de nuestra población y que simplemente pasan desapercibido. Y que lamentablemente es muy triste que en los ministerios públicos, siempre que llega un caso de una persona por parte de la comunidad LGBT, se olvida. Sí, se olvida y se archiva, no se le da el interés que cualquier otro caso debería de ser, ¿no? Entonces yo pienso que sería una muy buena idea, ¿no? Sí, comenzar a enmarcar más esto, a aumentar más la pena o a clasificar ya los delitos como tal en contra de la población, bien para tratar de disminuir los delitos que se cometen en contra de nosotros. Mira qué fuerte está eso, ¿eh? Porque normalmente llegamos a ver en redes, en YouTube, que sacan que mataron a golpes, a piedradas, ¿no? A alguien de la comunidad y, o sea, es como casi un chiste. O sea, como lo toman como si fuera un meme de risa, Sí. y así como casi, es que le pasó porque era de la comunidad, ¿no? O sea, él se lo ganó. Sí, qué horror. es triste, ¿no? O sea, Sí. incluso lo vemos en nuestras propias redes. O sea, uno entra a Facebook, ve el asesinato de una mujer trans o de un hombre vestido y no sabes qué, o sea, triste es ver las reacciones de me divierte, y esos comentarios de justo se lo ganó, eso le pasa por andar aquí, de allá, por Claro. vestida, y, o sea, eso ya no tiene que ser, ¿no? Y bueno, la materia penal sí es algo complicada, ¿no? Pero tenemos que tomar acciones porque ya es tiempo, ya estuvo bueno, ¿no? De que se cometan estos delitos que no deberían de pasar por el simple hecho de uno identificarse con un género que no se siente cómodo, ¿no? O sea, uno debe de ser libre de escoger y no debe de tener miedo de estar en esa situación, ¿no? Por haber elegido un género, una identidad diferente a que se le asignó, pues no debe de sentirse así. Sí, definitivamente no debe de ser ganado esos tratos nada más por quererse expresar como uno es. Exacto. Oye, bueno, referente a este tema, entonces, ¿cuál es como la normativa? ¿Cuáles son los años de prisión que hay? Si es que hay para las personas que cometen estos delitos. ¿Si hay como algo establecido o...? No, justo por eso te decía que esa es la iniciativa, ¿no? Porque no lo hay. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? El delito de homicidio. Se castiga de 8 a 20 años, ¿no? Depende del juez que vaya a decidir. Entonces, para el feminicidio se castiga más. No quiero decir Yo tengo unos entendido que años. hasta como por 25 años. Es más, incluso, creo que es como de 25 a 35. Perdón si estoy dando un dato erróneo, pero ¿de qué es más? Sí. Es más a comparación de un homicidio, digamos, un homicidio simple, ¿no? Entonces,
justo no hay una cantidad exacta, una pena mayor Mira, qué a lamentable. la comunidad LGBT. Ujú. Entonces, por eso tengo como que esta idea de comenzar a implementar. Y lo estaba platicando unos días anteriores con mi maestra de penal en la facultad. Y me dijo, ay Luis, ¿en qué te quieres meter? Es complicado, pero qué bueno, o sea, yo con mi maestra de penal ahí la llevamos, ¿no? Somos amigos y justo me dijo, ¿en qué te vas a meter? No, pero bueno, chécale aquí, así y así, pero no lo hay, no existe. Y Sara Kaká, que es el abogado del grupito, ¿no Sí. tendrá como los datos? Justo esta parte que nosotros hacíamos en la universidad un trabajo sobre la trata de personas y a qué sector atacaba más. Si bien es cierto, mujeres, hay una alta incidencia, pero las mujeres trans Ujú. sí, son uno de los sectores más vulnerados en cuanto al tema de trata de personas. Lamentablemente México tiene cifras negras, cifras que se desconocen Ujú. sobre este tema, y muchos de ellos lamentablemente derivan en el homicidio, ¿no? En estos crímenes de odio. Y no solamente a través de la trata de personas, sino simplemente la pareja, ¿no? Esta característica particularmente de odio que a lo mejor en el feminicidio, eso es lo que agrava lo que es la figura o lo distingue de lo que es el delito de homicidio, que vaya, la misma ley lo describe como quien priva de la vida a otro, ¿no? Ujú. Sin embargo, en feminicidio sí ya se dio esta característica específica, bueno, que haya signos de tortura, violencia sexual, que haya vejaciones, o sea, daños totalmente terribles y lamentables para la mujer. Y por qué no la población trans también cae en estas situaciones. Yo recuerdo que cuando recién ingresé a la universidad, el primer caso que me tocó fue ese, justamente un mercader, ¿no? Asesina a una mujer trans por un error de él mismo, ¿no? En un estado de ebriedad, él la contrata y pues bueno, ya cuando se da cuenta de que está con ella, la mata, ¿no? Muchas veces, reitero, yo como hombre trans he sido testigo, ¿no? de situaciones irregulares en el proceso jurídico también que vivimos nosotros como hombres trans. No se sabe todavía si como hombre trans me van a llevar a un penal de mujeres, a un penal de hombres, ahí adentro no se respetan tus derechos, cuando también tienen que estar enmarcados el mismo imputado, ¿no? Debe de tener sus derechos garantizados. No lo es así. Realmente entonces sí, totalmente el apoyo a Luis, una revisión al sistema jurídico, al sistema penal y incluso de reinserción social, para que realmente las cárceles pues también tengan personas que están compurgando una pena dentro, tengan esta dignidad y esta dignificación en sus derechos, ¿no? Que exista eso, es urgente también en materia penal. Yo creo que es tema de otro programa. Igual podríamos abundar muchísimo en eso. Es que tendría que ser un programa de 2 horas, bro. No, ya se nos va a acabar el tiempo y de hecho, bueno, ya me están avisando que pues ahora vamos con la última sección. Muchas gracias, chicos. La última y nos vamos. La última. La última y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. De la despedida. Chicos, ya llegó el momento de la despedida. Entonces, pues bueno, un mensaje final contundente para recordarlos aquí en Generación Pro. Guadalupe. No se me ocurre nada. Bueno, a ver, Luis. No, bueno, yo creo que ya es momento de un relevo generacional. Yo creo que ya es momento de abrir las puertas a los jóvenes y de que nosotros nos interesemos por qué se está llevando a cabo en la política nacional, ¿no? Entonces, justo yo exhorto a los diputados que se nos dé justo esta oportunidad para que nosotros podamos contribuir al camino que sigue nuestro país. Muchas gracias. ¿Ya lo traes, Guadalupe, tu mensaje? Ok, ahora sí ya. Pues es principalmente una invitación a que no solo jóvenes, sino en general la población se intente involucrar más en los procesos políticos de nuestro país, porque recordemos que vivimos en una democracia y si realmente queremos que estos procesos sean respetados, tenemos que involucrarnos más, no nos tenemos que quedar con lo poco que llegamos a ver en las noticias, es simplemente ahondar más, precisamente como lo mencionábamos ahorita.
cada semana, cada día se hablan de tantas leyes que se tienen que aprobar o que se tienen que rechazar y muchos no están tan enterados de ello. Y creo que es muy importante porque ya no solamente nos afectan a nosotros como generaciones actuales, sino ya tenemos que empezar a pensar en quiénes nos van a relevar a nosotros. Entonces creo que es principalmente eso. Gracias. Sadrak, tu mensaje final, contundente y breve para recordarte. Pues yo creo que voy a citar la frase que siempre utilizamos, ¿no? Que es hasta que la dignidad se haga costumbre. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por esta situación. Alguien me decía, ya no utilices el término de luchar. Creo que la lucha es básico, ¿no? Y bien dicen también un autor que ser joven y no ser revolucionado es una contradicción hasta biológica, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos, existimos porque resistimos y aquí está la resistencia LGBT. Pues muchas gracias de nuevo, chicos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Que los traigan más seguido, por favor. Y bueno, también ustedes, gracias a ustedes que están en su casa. Gracias por escucharnos durante esta hora y más. También agradecerle al equipo de producción que hace posible este programa. Liliana Hernández, Lulu Ruiz, en los controles, Sergio Vargas. También a nuestros amigos de redes sociales, Diana Piña, Agustín Cervantes y a nuestra integrante de Servicio Social, Camila Altamirano. Y también, por supuesto, como siempre, agradecerle al director general del Canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández. Para mí fue todo un honor, un placer haber estado con ustedes en esta emisión de Generación Pro. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación que tenemos para todos ustedes en el Canal del Congreso y en Radio Congreso. Hasta la próxima.